Yo quisiera que ustedes me acompañaran al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y de allí nosotros vamos a tomar una porción que servirá de base, servirá de plataforma para exponernos al mensaje en esta mañana. Juan capítulo 14. En estos días nosotros hemos visto, no sin esperanza, con algún sentimiento de esperanza, hemos visto que la paz se ha puesto como de moda en estos días. Y hace poco, la semana que acaba de concluir, uno de los países del Caribe Cuba fue escenario de un acuerdo histórico, que puso fin a un conflicto bélico que tiene más de 50 años y ha cobrado más de 220,000 vidas. El conflicto armado y la insurrección militar que llevó a Colombia a fraccionarse como nación. Y toda una generación bajo una atmósfera de contienda bélica. Yo creo que se ha dicho que es una de las revoluciones y de las insurrecciones militares que ha perdurado por más tiempo, aun cuando aquella guerra fría que la generó ya cesó y ya de alguna manera todos los países han encontrado algún convenio, algún advenimiento. Sin embargo, allí continuaba este nivel de conflagración. Y se firmó ahí en Cuba esta semana que pasó un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el gobierno constitucional de Colombia. Sin embargo, hay otras naciones que la paz parece todavía eludir los esfuerzos de sus gobernantes. Ahí tenemos el caso de la joven nación de Sudán del Sur, que en el corto tiempo en el que ha visto a sus fuerzas internas enfrentadas, ha cobrado mayor vidas que este conflicto bélico de Colombia. Si usted hace la matemática y las reglas de tres, ¿quién se acuerda de las reglas de tres en matemáticas aquí? Yo sé que los jóvenes me van a mirar mal, porque ahora en verano no quieren que les acuerde matemáticas. Pero si usted hace la regla de tres rápida, usted se va a dar cuenta, va a entender que en 58 años de guerra, que ha cobrado un aproximado de 220,000 vidas, y 3 años de guerra que han cobrado 50,000 vidas, la proporción es mucho mayor. O sea que aquí en Sudán del Sur se está librando una batalla que está desgarrando las familias y está desgarrando la nación. Ancianos, niños, mujeres embarazadas son violadas, son asesinadas, y este es el diario vivir de Sudán del Sur. Y ese es el panorama internacional al que nosotros nos enfrentamos casi a diario cuando nosotros abrimos la prensa. Guerras, conflagraciones, conflictos. Qué gran bendición el que nosotros podamos contar con las promesas directas, personales, literales de un Dios que ha manifestado a su Hijo Jesucristo como príncipe de paz. Príncipe de paz. Y en boca del propio Señor Jesucristo, Él se ha asegurado de garantizarnos que la paz que Él nos ha dejado no es como la paz que el mundo ofrece. El Señor Jesucristo dice allí en el verso 27, vamos a esa porción, verso 27 del capítulo 14, la promesa verdadera del Señor Jesucristo se estableció y se firmó y fue declarada en los días de su carne con palabras mucho más sencillas que las que
contienen esos tratados y esos acuerdos de paz que nosotros estamos viendo firmados en este tiempo. Mira cómo dice el verso 27. La paz os dejo. ¿Qué más dice? Mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Con esta declaración, el Señor Jesucristo estableció los verdaderos criterios de paz que pueden sostener nuestros corazones, porque es necesario que tú entiendas y que nosotros podamos entender que cualquier conflicto, cualquier situación de conflagración a lo externo ha comenzado primero con una batalla a lo interno de nuestros corazones. Santiago capítulo 4 nos lo recuerda claramente en el verso 1, dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, en vuestros corazones? ¿No es de allí que vienen las guerras y los pleitos? De manera que si nosotros vamos a hablar de paz en la mañana de hoy, si nosotros vamos a referirnos a nuestro Señor Jesucristo como ese príncipe de paz, nosotros tenemos que entender primeramente que la aplicación fundamental de estos criterios de paz que el Señor Jesucristo estableció cuando dijo: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestros gobiernos, vuestros acuerdos políticos, no sean quebrantados, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. No se cierne sobre nosotros esa sombra oscura de un conflicto bélico. No estamos en un estado de guerra. Qué bueno, qué bendición. Porque es muy posible que esta reunión de esta mañana, no que no la hubiéramos tenido, pero es posible que hubiéramos estado en un cuartico cerrado por ahí, ¿verdad? Clandestinamente, porque tal vez no se nos hubiera permitido reunirnos públicamente. Como la paz de las naciones en cierta medida es propicia para que el evangelio sea predicado, como se predica desde esta iglesia. La palabra de Dios nos declara de una manera firme: la paz os dejo, mi paz os doy. Nos dice el Señor Jesucristo, y con eso nos garantiza que Él no nos la da como el mundo la ha dado, y es nuestra intención en esta mañana nosotros hablar de esos criterios que el Señor Jesucristo utilizó para definir su paz, pero también es nuestra intención en esta mañana que podamos aplicarlos a nuestros corazones. No que veamos fuera, no que veamos cualquier intención o intento de desestabilizar la paz de nuestra nación, que veamos nuestro corazón, porque el Señor Jesucristo allí fue que apuntó primero su dedo cuando decía: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. Vamos a orar, mis hermanos, para que comencemos a ver algunos detalles acerca de esta porción de la palabra de Dios, de manera clara, como el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo y se revela a nuestros corazones como príncipe de paz. Oramos. Dios del cielo, todopoderoso, te adoramos, te bendecimos en esta mañana. Oh Señor, te damos honra y gloria, toda la que mereces, porque te corresponde, oh Dios de los cielos. Tú eres un Dios que ha revelado a tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra, y Él se ha constituido en ese príncipe de paz para nuestras vidas. Esa es la promesa en la que nosotros descansamos, oh Señor. Esa es una de las promesas que nos fueron dadas por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Te damos gracias, oh Señor, por su obra expiatoria, por su obra de redención que nos libra del pecado, oh Señor, y que en aquel día en que Él se manifestará de nuevo, permitirá que nuestra gloria sea también manifiesta. Pero hoy, en este tiempo, oh Señor, en el que nosotros somos señalados, somos tenidos por locos, somos tenidos, oh Señor, por escoria en este mundo, hoy en este tiempo, nosotros te agradecemos que tú hayas revelado a Cristo como paz para nuestras vidas, para que nuestro corazón no sea turbado, para que nuestro corazón no sea, oh Señor, impactado con graves ansiedades, oh Señor. Tú has declarado en tu palabra que es en Cristo Jesús en quien podemos encontrar una paz que el mundo no solamente no puede dar, sino que no conoce. Y nosotros te damos gracias, oh Dios del cielo, por esa paz que es en Cristo Jesús para nuestras vidas. Ayúdanos en esta mañana a acercarnos a tu palabra y a conocer, oh Señor, estos detalles acerca de la paz que tú nos has dejado en Cristo. Bendícenos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Lo primero que nosotros debiéramos hacer con esta porción del capítulo 14, verso 27, es poner este versículo en contexto. Desde el versículo 12 prácticamente desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, del cual tomamos este versículo en la mañana de hoy, el Señor Jesucristo ya está involucrado no solamente en los temas que trata con sus discípulos, sino en la manera en la que Él habla y se dirige a ellos. Ya el Señor Jesucristo está involucrado en una despedida, en una contundente, pero también pesada despedida, al menos delante del corazón de sus discípulos, que no entendían claramente las cosas que estaban sucediendo. Y esta es la razón por la cual Él les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. El Señor Jesucristo había venido desarrollando un ministerio con los discípulos, un ministerio en el cual Él se mostró a sí mismo como ese gran yo soy. Y justamente en el Evangelio de Juan nosotros vemos 10, 11, 12 características declaradas enfáticamente acerca de esa identidad del Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo se mantuvo. De hecho, este es el capítulo en que el Señor Jesucristo utiliza ese momento con los discípulos de una manera más específica. Allí, en esa última cena de Pascua que el Señor Jesucristo celebró con sus discípulos, el Señor estaba declarando estas grandes verdades acerca de Él. Y estas verdades, lejos de alegrar a sus discípulos, estaban entristeciendo a sus discípulos. El Señor Jesucristo les dijo incluso: si ustedes se entendieran y si ustedes me amaran, ustedes estarían muertos de la risa, porque yo me voy a recibir la gloria que un día tuve con el Padre. Si ustedes me amaran, ustedes estarían regocijados conmigo. Pero los discípulos, y muchas veces tampoco nosotros, conocemos todas las cosas, sino hasta que el Señor termina de revelar su plan de una manera perfecta, acabada y para su gloria delante de nuestros ojos. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que decirle a sus discípulos en este momento: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero esto que el Señor Jesucristo estaba declarando no era nuevo. No era nuevo. Desde las profecías del Antiguo Testamento, nosotros vemos a un Señor Jesucristo profetizado como ese príncipe de paz. Si nosotros vamos a Isaías, en el capítulo 9, nosotros vemos al profeta hablar en palabras mesiánicas, en palabras que anunciaban ese rey profetizado, ese Mesías
que había de venir, ese Cristo, ese ungido de Dios que había de venir. Y las palabras que el profeta utiliza son estas: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y qué más? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Y dice la Biblia: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea que desde las palabras proféticas del Antiguo Testamento, desde el libro de Isaías, libro que el propio Señor Jesucristo tomó para leerlo allí en Nazaret en su momento, desde esas palabras el Señor Jesucristo estaba siendo profetizado como príncipe de paz, no solamente portador de una paz que iba a dejar a sus discípulos, sino como personificador de esa paz. Él era la paz. El Señor Jesucristo iba a ser llamado príncipe de paz, y esas fueron las características mesiánicas de la profecía del Redentor. Porque Dios, quien prometió su advenimiento desde antes, no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Nuestro Dios, quien había profetizado al Señor Jesucristo desde antes a través de los padres y los profetas, también es un Dios de paz. Como dice 1 Corintios capítulo 14, verso 36, y siempre ha tenido pensamientos de paz y no de mal para nosotros. En el libro del profeta Jeremías nosotros leemos en el capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es curioso que nosotros veamos esta contraposición en la palabra de Dios. Porque si hubiera sido yo que hubiera escrito la Biblia, yo hubiera escrito allí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal. Pero la palabra revelada no dice eso. La palabra revelada dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. No pareciera muy equilibrada la comparación de los términos, pero el Dios de los cielos, que es un Dios omnisciente, que es un Dios que sabe de manera profunda, de manera detallada, de manera eterna, y el impacto de su revelación para nuestras vidas, Él sabe por qué Él reveló estas palabras al profeta. Él sabe que solamente habiendo paz en nuestro corazón, nosotros podemos recibir bendición para nuestras vidas y nosotros podemos ser de bendición a otros. No es con la simple intención, muchas veces humanista, de ser buenos, de ser bondadosos, porque esto es lo que puede equipararse con el bien. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. No dice pensamientos de bien y no de mal. La palabra de Dios claramente nos ha prometido a un príncipe de paz que puede traer sosiego a nuestros corazones, y por medio de esa certidumbre de fe, por medio de esa confianza, por medio de esa estabilidad de nuestros corazones, nosotros podemos encontrar bendición en Cristo, pero también podemos ser de bendición a otros. Y esa es la verdadera paz que el cristiano, y solamente el cristiano, puede encontrar en esta vida. Óyeme, por ahí anda mucha gente diciendo: ay, que ustedes piensan que son muy exclusivistas. Nosotros no somos exclusivistas, nosotros somos integracionistas. A nosotros nos gustaría que todo el mundo venga y conozca de la paz que nos ha sido revelada por medio de su palabra. Pero ciertamente, si nosotros en algún momento pudiéramos ser llamados exclusivos de alguna manera, es en parte por estas características. Es en parte por estas características. El mundo allá afuera, y tú y yo no descendimos del cielo, tú y yo venimos de allí, ¿sí o no? Venimos de un mundo cuya oferta, en el mejor de los casos, es ofrecernos una paz,
una tranquilidad, a través de una serie de detalles y de características que vamos a ver en esta mañana, que son falibles, completamente infructuosos. Y cuando nosotros, confiando en esas promesas, esperamos anhelados esa paz que se nos promete, y vemos que es un disparate, que es una promesa fallida, que sus promesas y sus características no dan el fruto de paz que prometen, entonces nosotros nos frustramos, nos airamos, nuestras pasiones comienzan a batallar en medio de nuestros miembros, y entonces ahí vienen los conflictos y las guerras. Porque de primera instancia estamos frustrados por las respuestas de paz que este mundo quiere darnos, sin conocer y sin reparar en que la perfecta promesa de paz que nos ha sido revelada es en nuestro Señor Jesucristo. Él es, desde antes, desde los profetas, lo vemos en la Escritura, lo vemos en Isaías, lo vimos en Isaías capítulo 9, lo vimos en Jeremías capítulo 29. Él es el príncipe de paz. Y esa paz que el Señor ha dejado, la ha dejado en la misma envoltura en la que nos ha dejado su salvación. Esa paz que Él nos ha dejado, nos la ha dejado en la misma envoltura en la que nos ha dejado su salvación. Fíjate cómo lo dice Romanos 5.1. Acompáñame a Romanos 5.1 para que veamos esta analogía. El Señor Jesucristo no solamente es nuestro príncipe de paz, porque Él, en sus características y en sus promesas de bendición para nuestras vidas, traen sosiego a nuestro corazón. Y solamente un corazón sosegado y descansando en Cristo, como Señor y Salvador, como poderoso Redentor que es, puede tener la paz que es contrastada con el mal. Pero no solamente eso, sino que esa paz se nos revela en la misma envoltura en que se nos revela la salvación. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 5, verso 1, y me gustaría que lo leyéramos todos juntos, Romanos 5.1. Si tú no estás allí, acompáñame a Romanos 5.1 para que lo leamos todos juntos. Romanos 5.1, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Justificados, pues, por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú te das cuenta, la salvación que nosotros recibimos por su obra en la cruz, al haber sido justificados por su sangre derramada allí en el madero, esa justificación que es el fundamento de lo que nosotros llamamos somos salvos en Cristo, esa justificación es de la misma naturaleza, nos ha sido concedida en la misma envoltura en que nos ha sido revelada su paz. Porque siendo justificados por la fe que salva, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y si nosotros en esta mañana solamente partimos de los ejemplos que yo utilicé para introducir el mensaje, ejemplos de conflagraciones bélicas de otras naciones, nosotros pudiéramos perdernos gran foco del mensaje en esta mañana. Porque lo que hemos venido diciendo hasta ahora es que todo conflicto externo a nuestras vidas comienza primero con una guerra en nuestro interior. Comienza primero con un problema de conflicto en nuestros miembros, en nuestros corazones. Y si nosotros creemos, y creemos que es así, que el poder de nuestro Dios es suficiente para apaciguar todo intento, todo conato de guerra. Mire, a veces nosotros escuchamos al presidente de Corea del Norte, el joven, ¿cómo que se llama? Kim Jong-un. ¿Cómo que se llama el presidente de Corea del Norte? Kim Jong-un. A veces nosotros escuchamos, voy a probar misiles nucleares otra vez en el espacio aéreo y no me importa. Y todo el mundo, mira,
pero ese muchacho está loco. Hay que orar para que el Señor controle el corazón de esa nación. Y nosotros creemos que Dios es capaz de hacer eso, ¿sí o no? Nosotros creemos que Dios en su soberanía es capaz de impactar los corazones de líderes de naciones que tienen la capacidad bélica y armamentista de armar un desorden. Nosotros creemos que Dios tiene esa capacidad. Pero de la misma manera, mi amado hermano, nosotros tenemos que entender, y esa debe ser la convicción con la que tú y yo salgamos en esta mañana, que ese mismo Dios tiene la capacidad de resolver los problemas de conflicto de nuestro corazón. Yo no puedo entender que en una situación de conflicto familiar, una familia cristiana, y tengo hijos, adolescentes, y ya están en una edad que les anima y les pica la curiosidad, la rebeldía, no, hay que llevarlo a un psicólogo. Hay que llevarlo a un psicólogo porque hay conflicto en su corazón. Y dejamos de lado el poder que tiene la palabra de Dios para impactar los corazones y sanar las vidas y traer paz y traer sosiego a los corazones. Si nosotros creemos que el Dios de los cielos es capaz de impactar la vida de las naciones, también creemos que es capaz de impactar las vidas de los individuos, sobre todo de los individuos que componen su iglesia. No me malinterprete, yo no quiero decir que absolutamente en ninguna circunstancia tú debes ver a un especialista de alguna disciplina, digamos, médica. Pero yo no puedo concebir que tú procedas a esa decisión sin antes buscar el consejo de Dios en su palabra. Yo no puedo entenderlo. Porque la palabra de Dios dice de una manera clara, y allí ese término, no se turbe vuestro corazón, el término griego tarazo, ese griego lo que quiere decir es conflicto, no solamente guerra, no solamente guerra en ese aspecto, no solamente conflicto en ese aspecto, sino que guerra en nuestro corazón, conflicto interno, de inestabilidad, desorden, desasosiego, desequilibrio. Esa turbación, esa conturbación, que el Señor Jesucristo, más que nadie, tuvo el derecho de decir, no Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque el corazón del Señor Jesucristo estuvo turbado de esa misma manera. El Señor Jesucristo tuvo el derecho de decir, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque el Señor Jesucristo, capítulos antes del versículo que estamos estudiando, Juan 14, 27, el Señor Jesucristo decía, ahora está tarazo mi alma, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta copa, si yo sé que para esto he venido. El Señor Jesucristo sabía que Él había venido para hacer nuestra paz. El Señor Jesucristo atravesó los mismos niveles de desasosiego, tanto que estuvo allí orando, y dice la palabra de Dios que sudaba como gotas de sangre. Sudaba como gotas de sangre, en una agonía en vida, como dicen por ahí algunos, muriendo la vida y viviendo la muerte. El Señor Jesucristo estaba en ese momento conturbado hasta lo sumo. Por eso el Señor Jesucristo tiene la autoridad para decirnos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ya yo me turbé por ustedes. Ya mi corazón fue turbado por ustedes. ¿O no creemos y clamamos nosotros que por su llaga fuimos nosotros curados? ¿No entendemos nosotros que por sus dolores fuimos nosotros sanados? Mi hermano, por la conturbación de su corazón, Juan capítulo 12, míralo allí conmigo. Juan capítulo 12, verso 27. Porque no hay bien
No, porque no hay paz. Por eso es que es tan crucial, por eso es que es vertical el concepto de el Señor Jesucristo como príncipe de paz, entender que Él no solamente dejó bendiciones y promesas de vida eterna, Él dejó su paz en nosotros. Él dejó su paz en nuestros corazones. Mire, mi hermano, no había manera alguna en la que el creyente pudiera vivir este mundo, y yo lo pongo entre comillas, este mundazo en el que nosotros vivimos, agobiado a diario por situaciones que oímos y que vivimos. No hubiera manera alguna de vivirlo para la gloria de Dios si no es por medio de la paz de Cristo. Si no es por medio de la paz que el Señor Jesucristo nos da. Si no es por medio de esa paz que el mundo no conoce y que tú y yo somos llamados a vivir. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, dice la palabra, y la paz de Dios. No dice y la bendición de Dios. Claro, vamos a recibir la bendición de Dios, pero no creas tú que vas a disfrutarla si tú no tienes la paz de Cristo en tu corazón. La palabra dice y la paz de Dios, que sobrepasa, mira, ¿qué dice? Todo entendimiento. Yo no sé cómo estos evangélicos, ¿tan locos? Ahí es que se ve que están locos los evangélicos estos. Mira dónde viven, un callejón, parte atrás, no tiene ni en qué caerse muerto y mira sonriente. Y todos los días me dice buenos días. Y todos los días pasa para su trabajo y va y viene con su cantinita y está feliz. ¿Cómo es que lo hace? Porque la paz de Cristo vive en su corazón. No es porque ha encontrado bendición material en las cosas de este mundo. No es siquiera porque el Dios de toda provisión le ha provisto. Porque Dios puede tener un plan particular para ponernos a ti y a mí en un escenario en el que nuestra paz pueda brillar para su gloria. La paz de Cristo en nuestros corazones, que no tiene nada que ver con nuestras circunstancias. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no la da como yo la doy, o al revés, que es igual. Yo no la doy como el mundo la ofrece. Yo no la doy como el mundo la ofrece. El mundo la ofrece de una manera y la experiencia nos dice que es una manera fallida, es una manera infructuosa. El Señor Jesucristo es el único que puede darnos la paz de la manera en que pueda convenir a su gloria y a nuestras bendiciones en el camino de la fe. El Señor Jesucristo es el único que puede dar la paz de esa manera. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 es el texto que hemos citado. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros somos poseedores de una paz interior que el mundo no tiene. En ese sentido, el cristiano, tú y yo que estamos aquí con Cristo en nuestros corazones, somos exclusivos. Tenemos que tener cierto cuidado cuando querramos entender esa exclusividad que nos caracteriza como individuos, como seres humanos. ¿En qué sentido somos exclusivos con respecto a la paz? En que el mundo no conoce la paz que nosotros tenemos en nuestro corazón. No lo conoce. Es más, sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Nosotros somos poseedores de una paz que hemos recibido, no solamente una paz que está a nuestro alrededor y que el Señor Jesucristo de manera soberana obra a través de nuestras circunstancias en nuestra vida porque está a nuestro alrededor y el Señor usa las peores circunstancias del mundo para obrar en nuestras vidas. No solamente eso, sino que de nuestro corazón hay una paz que debe ser capaz de impactar a otros. Mira cómo lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 6, en el capítulo 10. Mateo capítulo 10. Dice la palabra de Dios allí. Capítulo 10, verso 11. Hablando el evangelista acerca de ese ejercicio de exponer a Cristo y de
y de predicar a Cristo a las naciones. Dice la palabra de Dios. De hecho, este ejercicio glorioso, tú y yo sabemos que guarda una relación estrecha con una declaración de la palabra de Dios que dice: mirad cuán hermosos son los pies de ¿quiénes? De los que anuncian el Evangelio. El Evangelio. La paz, mi hermano. Yo no sé si tú te estás dando cuenta. El Evangelio nos ha sido revelado en la misma envoltura en que nos ha sido revelada la paz de Cristo. Mirad cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio, los que anuncian la paz. Mira cómo dice Mateo capítulo 10. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, ¿qué dice allí? Si la casa fuere digna, vuestra paz, ¿no dice eso allí? Vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y tú y yo lo único que tenemos que hacer es, mira, ayer nosotros estábamos predicando, unos hermanos en la iglesia, y mi esposa y yo nos acercamos a una pareja de canchanchanes, no una pareja varón y mujer, una pareja de canchanchanes que estaban sentados allí, y uno de ellos, cordialmente, yo no puedo decir otra cosa, simplemente tal vez por educación, me recibe el tratado. Y el otro, sin levantar la mirada, me dice: no, señor, yo no quiero eso. Y yo así mismo le dije: mira, que Dios te bendiga. Ahí hay un mensaje de paz para tu vida. Hay un mensaje de paz para tu corazón. Y cuando nos íbamos, el que me recibió el tratado comenzó como a ponerme conversación. Yo dije: aquí déjame yo quedarme para que que ni siquiera quiso ver el tratado, por lo menos me oiga. Y ahí comenzamos y hablamos un poco del Evangelio. Dice la palabra de Dios: si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, mira, llévate tu paz, mi hermano. Llévate tu paz para otro lado. Predica a Cristo a otra persona que quiera recibirlo, a quien Dios haya puesto en su corazón la disposición de oír el Evangelio. Llévate tu paz a otro lado. No te pongas a discutir. Mire, maldito pecador, se van a ir para el infierno. No, váyase con su paz para otro lado y predique a Cristo en otro lugar. Punto. El Señor Jesucristo dejó esa paz en nuestro corazón. No solamente para impactar nuestras vidas por medio de nuestras circunstancias, sino para que nosotros también pudiéramos impactar a otros con esa paz. El Señor Jesucristo vino a traer disensión entre los hombres de manera clara. El Señor Jesucristo nos recuerda: yo no vine a traer paz, yo vine a traer división, yo vine a traer espada. ¿Y en qué sentido lo dijo el Señor Jesucristo? En el mismo sentido en que hemos estado explicando que el creyente es el único ser humano, es el único individuo que tiene esa paz. Y cuando hay un mundo allá afuera que ve el testimonio del cristiano de esa manera, entonces mira, por la obra lamentable pero real de Satanás en este mundo, entonces eso causa división. Eso causa división. Cuando hay un mundo que lo que quiere es que tú te involucres en sus promesas falsas de paz, y tú dices: no, ya yo tengo a uno que es el príncipe de paz. Ya yo tengo a uno que prometió paz eterna con verdaderos criterios de paz para mí. Gracias. Entonces, ¿qué causa eso? Mira, causa división. De alguna manera causa división. Padre e hijo, madre e hija. Causa división. En una casa habrá división, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es entonces que el mundo ofrece esa paz? De manera que el Señor Jesucristo dice tan claramente: yo no la doy como el mundo la da. Yo quiero que para terminar tú me acompañes a Jeremías de nuevo, capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Jeremías
capítulo 6, y luego de ver esto que encontramos allí en Jeremías, una breve conclusión y aplicación para que podamos salir en esta mañana edificados con la convicción de que en el primer lugar en el que Dios debe obrar una paz es en tu corazón y en el mío, mi hermano. Es en tu corazón y en el mío. Yo no veo a ninguno rameado aquí con una arma larga de combate. Aquí no estamos hablando de una paz que se contrapone a un conflicto bélico. Aquí estamos hablando de una paz que debe existir en nuestras vidas, porque es posible, es muy posible. Yo no conozco la vida de ninguno, y qué bueno que tengo poca relación con la iglesia en términos de los miembros, solamente con su pastor, y no converso tanto con él con respecto a la iglesia, como para saber que aún así, en medio de Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, hay personas que están librando una batalla en sus corazones, que están librando batallas en sus corazones, batallas, conflictos, inestabilidad, desasosiego, ansiedad. ¿Por qué? Porque yo soy profeta, no negativo, porque yo soy un ser humano igual que tú. Y en Iglesia Bautista Trinidad estamos librando las mismas batallas. Y la palabra de Dios nos habla a ti y a mí para que podamos encontrar paz en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la da el mundo? ¿Cómo ofrece el mundo su paz? Mira Jeremías capítulo 6, verso 13 y verso 14. Y vamos a ver tres maneras en las que el mundo ofrece su paz en esta porción de la palabra de Dios. Vamos a leerla completa primero. Jeremías 6, 13 y 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, ¿qué cosa? Paz, paz, y no hay paz. Paz, paz, y no hay paz. Mira el primer criterio que el mundo utiliza para ofrecernos paz. Porque desde el más rico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué cosa? La avaricia. El mundo ofrece paz por medio de los bienes materiales. El mundo nos ofrece paz en el sentido de que aquel que más tiene es aquel que más cómodo está. Aquel que más tiene y que más riquezas materiales o que más números tiene en su cuenta bancaria. Aquel cuya cuenta corriente esté más abultada, aquel es el que tiene más sosiego y más tranquilidad. Es más, nosotros hemos utilizado esa frase y hemos acuñado esa frase para identificar a una persona que está tranquila. No, fulanito, así fulanito tiene un buen trabajo, está ganando muy bien, o en ese negocio le está yendo excelente. Ah, no, pues él está tranquilo. La tranquilidad para el mundo viene a través de tener bienes materiales. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, dice la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Cada uno sigue la avaricia, cada uno sigue el consumismo. Y usted ve a las personas que eso es, mire, cayéndole atrás al numerito que tiene el iPhone al lado. iPhone, ¿cuánto es? iPhone 7 ahora. Cayéndole atrás ese numerito que vivimos. O al Samsung. O al modelo del vehículo. O al modelo de nuestra ropa. O al modelo de nuestras casas. O al modelo de nuestro perro. Por ahí andan unos perros que yo no entiendo cómo que la gente paga 50 y 70 mil pesos por un perro. Pero eso es estatus, ¿tú entiendes? Y en la medida en que yo me sienta tranquilo y que yo esté acomodado y yo tenga, entonces yo tengo paz. Y la palabra de Dios dice, paz, paz y no hay paz.
Y dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. El segundo criterio por medio del cual el mundo ofrece paz y no puede darla es por medio, mi hermano, de la espiritualidad y las falsas religiones y las falsas espiritualidades en este mundo. La falsa espiritualidad en este mundo y la religión que señala a todos menos a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Acaso es gratificante el andar de iglesia en iglesia o de doctrina en doctrina, de religión en religión, buscando saciar esa necesidad espiritual que solamente Cristo puede darnos? Eso no puede traerle paz a nadie, mi hermano. Que usted esté como una pelota de ping-pong brincando de iglesia en iglesia simplemente porque el pastor me habló mal o porque el pastor no me saludó hoy. Yo creo que no fue al pastor que nos convertimos, ¿sí o no? Yo creo que el único revelado como príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Fíjate el tercer aspecto. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. El mundo ofrece respuesta inefectiva a todas nuestras necesidades emocionales, no solamente las materiales, no solamente las espirituales, sino que también las necesidades emocionales que nosotros tenemos. El mundo quiere tratarlas con liviandad y con una pasmosa frecuencia se nos dice, no te preocupes, que eso se te pasa, o ve a ver a este psicólogo, ve a ver a este médico, amigo mío, ve a ver a este consejero, que te va a hablar acerca de cómo encontrar tu propia identidad, y que te va a hablar acerca de cómo desarrollarte a ti mismo, y que te va a hablar acerca de todo tu potencial, que te va a hablar acerca de ser la mejor versión de ti misma. ¿Tú no has oído ese slang, ese cliché? Yo quiero ser ahora, en este año, la mejor versión de mí mismo. La palabra de Dios dice que nuestras mayores justicias son como trapo de injusticia como trapo de inmundicia delante de nuestro Dios. Nuestras mayores justicias son como trapo de inmundicia delante de nuestro Dios. Eso somos, mi hermano. Somos como sombra, somos como neblina que a la tarde pasa y nuestra flor es cortada y echada en el fuego. Así somos, mi hermano. Y todo este conflicto que viene a nuestras vidas y a nuestros corazones, al saber que nosotros no somos nada, que nuestra vida es finita, entonces puede causar en nuestros corazones ciertos conflictos emocionales. Nada de lo que hay en el mundo puede sanar esos conflictos emocionales que vienen a través de esa realidad de nuestra existencia, de saber que no somos nada, que hoy tenemos todo y mañana cualquier incidente menor puede dar al traste con nuestra tranquilidad. Cualquier incidente en nuestra vida o cualquier incidente sobrenatural, un incidente natural, un terremoto, un ciclón, un huracán. Esa incertidumbre de saber que nosotros estamos a riesgo de perderlo todo en cualquier momento trae afecciones emocionales en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que el mundo cura la herida de su pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Mira cómo dice Salmos 4, verso 8. Mira cómo dice Salmos 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. La palabra de Dios dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para aquellos que confían en tu palabra tropiezo alguno.
Mi amado hermano, en esta mañana, si tú estás con Cristo en tu corazón, si tú has tomado una decisión por Cristo en tu vida en algún momento, tú tienes que entender que lo que el Señor Jesucristo dejó para que nosotros podamos enfrentar las adversidades y las aflicciones de este mundo es su paz en nuestros corazones, mi amado hermano. Su paz en nuestros corazones. Y esa paz que el Señor Jesucristo dejó en nuestros corazones es completamente análoga a la justificación que hemos recibido en Cristo. Porque nosotros, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. De manera que si tú estás en esta mañana en Cristo, porque has entendido que tomaste una decisión por Cristo en tu vida, pero todavía hay conflicto en tu corazón, si todavía hay situaciones en tu corazón que no te dejan disfrutar la paz que el Señor Jesucristo te dejó, es necesario que tú y yo revisemos nuestros corazones. Es necesario que tú y yo nos revisemos y que tú puedas revisar si tú verdaderamente has recibido a Cristo en tu corazón. Yo no quiero colocarte en una posición de incertidumbre o de dudas. Yo estoy completamente seguro que estoy ante una audiencia espiritualmente madura como para que esto suceda. Pero ¿cuáles son los frutos que tú y yo estamos dando desde nuestro corazón ante las adversidades y las aflicciones de este mundo? Es un corazón perdido en las ansiedades y en los afanes de este mundo y en el desasosiego que causa las incertidumbres de nuestra vida finita, de este mundo que no tiene sustento y que aún en lo material nadie puede estar seguro, por más verja y alambre de trinchera que tú le pongas a la casa. ¿Está tu corazón afanado? ¿Hay conflicto en tu corazón por estas realidades? Ven a los pies de Cristo Jesús, mi amado hermano. Ven a los pies de Cristo. Posiblemente no para aceptarle en tu corazón si ya tú has aceptado a Cristo, pero ven a los pies de Cristo en busca de su perdón, en busca de que Él avive esa convicción de paz en tu corazón. Porque solamente en Cristo es que nosotros podemos hallar esa paz que el mundo no conoce. Solamente en Cristo es que nosotros podemos hallar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente en Cristo es que nosotros podemos hallar esa paz que sostiene nuestro corazón. Esa paz por la cual el Señor Jesucristo dice: no se conturbe, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, yo quiero que haya sido evidente a tu entendimiento, a tu razón, que lo que predicamos no es simplemente palabras, no es simplemente teorías, no es simplemente conceptos espirituales o religiosos, que lo que hemos predicado en esta mañana es la firme y verdadera palabra de Dios que habla a nuestros corazones con respecto a todas las situaciones que en nuestra vida nosotros enfrentamos. ¿O cuál de nosotros en esta mañana, en este momento, no ha vivido, no ha experimentado una situación en la cual parece perder su paz? Y solamente la reencontramos cuando venimos en oración delante de Cristo Jesús. Mi amado hermano, que tu paz pueda brillar para la gloria de Cristo. Y si tú estás sin Cristo aquí en esta mañana, que tú puedas ser un repositorio, un receptor de esa paz que solamente Cristo puede dar. Que justificado tú que estás en Cristo en esta mañana, por la fe en su obra, puedas tener paz para con Dios. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la paz que tú has revelado en Cristo, por haberle hecho príncipe de paz, por haberle profetizado de esta manera, pero también por haberle, oh Señor, revelado en las Sagradas Escrituras
oh Señor, de esta forma para nuestras vidas, como príncipe de paz, como aquel que da una paz que el mundo no conoce, por aquel que por medio de su sangre, oh Señor, fuimos nosotros lavados, por aquel que por medio de su llaga fuimos curados, por aquel que por medio de la conturbación y de la perturbación de su alma, de su corazón, nosotros hoy podemos tener paz. Te damos gracias por ese nuestro Señor Jesucristo. Sea todo honor y toda honra y toda gloria, oh Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y que en esta mañana tu nombre pueda ser exaltado en medio de nosotros. Bendícenos, llévanos con bien a cada uno en este momento. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su atención.